Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este evento, el cual hemos denominado Routine, el regreso a la nueva normalidad. A continuación, los invito a que veamos el siguiente video, el cual nos da una perspectiva a nivel global de lo que está aconteciendo derivado de la pandemia COVID-19. Buenos días, hoy veremos a solicitud del Foro RETINC un análisis de los impactos del virus COVID-19. El 17 de noviembre de 2019 sería el primer caso en el mundo de coronavirus en China. La propagación de la enfermedad está llegando a casi todo el planeta a nivel contagios. COVID en Asia, en los 2 primeros meses del 2020, la producción china se contrajo un 13,5% en términos interanuales, la primera caída histórica de este país desde 1990. China cuenta con numerosos mecanismos para restaurar el crecimiento de su economía, así como herramientas para estimularla paulatinamente rápido el consumo. Su recuperación se dará a través de su balanza comercial tanto interna como externa, y así irá restituyendo las actividades de este importante país progresivamente. COVID en Europa. Debido a los efectos del coronavirus, la producción general europea disminuyó en un 0,8% en enero, un 2,1% en febrero, un 3,3% en marzo y un 1,3% en abril. Sin embargo, las cámaras empresarias y los sindicatos de las industrias pactaron un protocolo de medidas frente al COVID-19. La principal prioridad de CEFIC fue trabajar con las autoridades pertinentes de la UE y los Estados miembros para garantizar que las sustancias esenciales se puedan mover rápidamente a través de Europa, a pesar del cierre de las fronteras, para evitar la escasez de suministros críticos. Las existencias en stock son solo las que hay en tránsito de ciertos productos. A continuación repasaremos los impactos de los países de América donde ambas compañías tienen presencia. México. Por la crisis, el golpe a los ingresos de las empresas y las perspectivas de un regreso lento a la normalidad, se reducen las inversiones de capital hasta en un 50%. Un 15% de las empresas efectuarían desinversión y otras prevén recuperación dentro de 2 o 3 años. Sobre ventas, el 51% de los empresarios menciona un desplome en abril, el 97% se encuentra en la búsqueda de proveedores por la crisis económica en la que se ven sumergidos. Guatemala. No pareciera que las cadenas de suministro estén siendo afectadas, las empresas reportan mermas en sus niveles de ventas. Son menos ingresos para las empresas, menos para las personas, menos para las tiendas de barrio y también reducción en los ingresos del Estado proveniente de la baja del círculo de comercio total. El Salvador, según la Cámara de Comercio e Industrias, el 85% aseguraron sufrir una baja en su nivel de ventas, el 38% reducción de las operaciones, el 23% el aumento de costos de producción, y el 20% tiene problemas de insumos. Nicaragua, la pandemia traerá efectos en cadena que afectarán toda la economía, aumentará el desempleo y en consecuencia el poder adquisitivo, provocando que la tasa de pobreza se sitúe cerca del 37% al finalizar 2020. Costa Rica, el desempleo alcanzó 15,7% de febrero a abril del 2020, es lo que informó el organismo oficial de estadística, el nivel históricamente más alto. Los números de junio podrían incorporar el efecto de la apertura gradual en marcha, además del reinicio de la actividad económica a nivel internacional, principalmente en el circuito turístico tan importante para este país, lo que podría frenar el crecimiento de la desocupación en alza. Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá a través del Centro de Estudios Económicos comparte la encuesta sobre el impacto del coronavirus en Panamá. Puesto 1, comportamiento de sus ventas e ingresos ha disminuido. Puesto 2, reducción de la demanda. Puesto 3, falta de materia prima. Puesto 4, riesgos de contagio. Puesto 5, falta de liquidez y flujo de caja. Puesto 6, dificultad para cobrar, entre otras. Colombia, reducción en todos los segmentos de la economía, algo menos en packaging y etiquetas. Se flexibiliza la cuarentena en abril y ya para junio se habilitan actividades, centros comerciales, para mitigar el golpe económico. República Dominicana, contracción económica de 29,8% en abril debido al impacto del confinamiento. Los rubros más afectados fueron los hoteles, bares y restaurantes, cuya actividad se derrumbó 34,1%, construcción 24% y minería 11,4%, entre otras. Ecuador, entre el 16 de marzo y el 24 de mayo del 2020, las pérdidas del sector productivo en ventas llegan a 14,101 millones de dólares americanos. Perú, minería e hidrocarburos menos 11%, manufactura menos 26%,
Comercio y servicios menos 7% y otras. Chile, impactos, alta preocupación por la evolución de la economía mundial, el desarrollo de la crisis social, dificultades para acceder a créditos, disminución de la dotación actual de las empresas y no se consideran ingresos, se evaluarán los planes de inversión a largo plazo. Deterioro muy importante de las perspectivas de las empresas a futuro, cierre de fronteras y aeropuertos. Brasil impactos, caída de facturación, caída en actividades de construcción, cancelación de pedidos, parada de producción de plantas, problemas gremiales, sociales y desidia entre estados de un mismo país, emisión de protocolos por ciudad, renuncia de funcionarios. En Argentina un 72% de las empresas tuvo una retracción de las ventas mayor al 60%, un 87% muestra serias dificultades para pagar sueldos, crece el problema de liquidez, protocolos estrictos. Impactos en América en las empresas en general. Cambio de paradigma. Cuarentena. Distanciamiento social. Nuevos hábitos y comportamientos. Para las empresas, el impacto más inmediato es el miedo. Miedo no solo por su salud, sino ante el posible impacto económico. Lo que vino a quedarse. Las compañías deberían crear equipos de respuesta a la crisis, coordinar acciones necesarias e informar a todos. Valores que se permita reasignar los recursos escasos de forma eficiente. Modelos de gestión del riesgo proveedor, soluciones tecnológicas, anticipar el riesgo, minimizar impactos económicos como de imagen con el cliente interno y externo. Teletrabajo y comercio electrónico. Desde ya, muchas gracias. Buenos días, hoy veremos. En la situación actual en la que nos encontramos hay un denominador común y hemos visto que hay una contracción de mercado, cierre de empresas parcial, despido de personal, suspensión de personal, entre otros. Todo esto derivado de la pandemia, en la cual nos está quejando y ha puesto en peligro ciertos negocios. Todo ello derivado principalmente que los inversionistas están siendo muy conservadores y los consumidores en este momento no están consumiendo lo que en otras épocas lo han hecho. Para esto nosotros hemos organizado este foro que de una manera integral queremos plantearles cómo regresar a la nueva normalidad, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de el cuidado de nuestro personal en materia de bienestar y todo lo que tiene que ver con salud ocupacional. Me presento, soy Antonio Posadas, socio del área de consultoría de BDO y voy a tener el gusto de acompañarlos siendo el moderador del mismo. Ahora permítanme presentarle a las personas que nos van a estar acompañando en el foro. Primero que nada, vamos a presentarles a Yolani Soto Menegaso, consultora de wellness corporativo, máster en psicología transgeneracional, familiar y de pareja del Instituto de Estudios Transgeneracionales IET de México, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, con especialización en Sociología Política, graduada de la Universidad Rafael Andívar, posee un curso de posgrado en Políticas Públicas e Interculturalidad de la Universidad del Valle de Guatemala con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Yolani tiene experiencia en el desarrollo estratégico, implementación, crecimiento, administración de proyectos de responsabilidad social empresarial, desarrollo de programas y estrategias integradas de comunicación, desarrollo de estrategias de bienestar integral y de wellness corporativo. Fue directora ejecutiva de Fundación Muerte Futuro, donde desarrolló e implementó la fundación desde su creación con experiencia en el área de educación. Asimismo, ha trabajado como consultora en diversas entidades públicas, privadas y organismos internacionales. Actualmente es coach de bienestar personal y consultora de wellness corporativo con alianza en BDO. Evelyn Folgarra, Business Development and Marketing Manager, publicista y comunicadora graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en comunicación virtual. Actualmente está a cargo del área de desarrollo de negocios y de mercadeo de BDO en Guatemala. Evelyn es miembro del Comité Regional de BDO de Marketing, participando activamente en el Marketing Desk, donde apoya en la generación de contenido digital y traducciones para la región de Latinoamérica. De igual forma, pertenece al Grupo Regional de TITIN, creando, revisando e implementando estrategias para afrontar la nueva normalidad. Posee experiencia en el desarrollo, evaluación y análisis de estrategias y comunicacionales de mercadeo y determinando las prioridades a seguir
para alcanzar los objetivos propuestos y el fortalecimiento de la marca a nivel local y regional. Asimismo, coordina la estrategia de comunicación interna alineada a los objetivos organizacionales. Gastón Núñez, CEO de Biprem. Es licenciado en Seguridad, Higiene y Control Ambiental, especialista en Higiene y Seguridad Laboral. Auditor Trinorma 9001, 45001 y 14001. Especialista en implementación de normas ISO y OSHA. Especialista en instalaciones eléctricas. Matrícula provincial de técnicos e ingenieros T33537. Matrícula nacional de licenciado de COPIME IPLO 182. Matrícula nacional técnico electricista en COPIME profesional. Gastón posee experiencia en capacitación de personal en materia de higiene y salud ocupacional, estadística de accidentes, creación de planes de contingencia, determinación de ATS y OPI, análisis de siniestralidad, investigación de accidentes, incidentes, mediciones, ambientes de trabajo, iluminación, nivel sonoro continuo equivalente, puesta a tierra, espesores por ultrasonido, medición de oxígenos, medición de explosividad, preparación de programas, legajos técnicos y manuales de seguridad, reducción de la siniestralidad, implementación de todas las normas ISO 9000, OSHA 18000 e ISO 14000. Para entrar en materia, entonces vamos a hacer una pregunta a cada uno de nuestros expositores. Vamos a hacer 3 rondas. En ellas les vamos a dar el tiempo proyectado para que cada uno vaya respondiendo. Y a ustedes, público en general que nos acompaña, les pedimos que si tienen dudas que quieran plantear, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Y al final de las 3 rondas vamos a tener esta ronda abierta para que el público podamos hacer esas preguntas directamente a nuestros participantes. En primer lugar, asumo que todos estamos con incertidumbre y que lo que más nos inquieta es cómo volver a la nueva normalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esto? ¿Cómo nos debemos de preparar para regresar a esto? Para eso vamos a plantearle a Evelyn. Evelyn, ¿cómo debemos prepararnos para la activación de los negocios? ¿Cuál debiera ser la receta para que los empresarios puedan definir un plan de acción? Evelyn, no se te oye. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bienvenidos. Primero que nada, pues, para poder prepararnos para esta activación de negocio en BDO, hemos desarrollado un proceso global que va en 3 etapas, que va a fomentar un amplio replanteamiento del modelo de negocio actual. Este modelo, pues, ha sido creado por parte de nuestros colegas de Reino Unido y de Australia y ha sido puesta en marcha alrededor del mundo con bastante aceptación y nos ha ayudado para poder gestionar las prioridades y abordar problemas con nuestros clientes. Las etapas son 3, como les mencionaba, está reaccionar, la resiliencia y realizar. En la primera etapa de reaccionar, básicamente son las acciones que nosotros tomamos para poder proteger nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, como mencionaba al inicio Antonio, lo primero que se hizo fue una suspensión laboral, nos fuimos a teletrabajo, una reducción de horas. Entonces, todo eso que nosotros hicimos en ese momento para poder como reaccionar a la pandemia, esa va en la primera etapa y todas esas acciones. En la siguiente etapa tenemos lo que es la resiliencia, que es la forma en la que nosotros vamos a mantener nuestro negocio a flote. Entonces, por ejemplo, aquí cuidar mucho lo que es la gestión de la flujo de caja, perdón, la transformación digital, que muchas veces pues lo vimos así como que un poco lejos y decíamos, sí, vamos a llegar a eso, y que si ahorita pues por la pandemia llegó de un solo golpe. Entonces, apoyarnos mucho de la tecnología que tenemos a la mano ahora y la búsqueda también de mecanismos financieros. Muchas empresas ahorita están saliendo a buscar ese apoyo, ya puede ser por medio de un inversionista, puede ser por medio de un préstamo bancario. Entonces, esas formas de poder mantener el negocio a flote es la etapa de resiliencia. Y en la etapa de realizar es básicamente darnos cuenta cómo vamos a regresar al trabajo y tener éxito en esta nueva normalidad. Entonces, aquí es muy importante poner de ejemplo un plan de regreso al trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser ese regreso paulatino? Y tenemos que tomar en cuenta todos los escenarios posibles, porque en algún momento puede haber un rebrote. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos que regresar? Entonces, tener todo eso ya puesto en un plan
para poder ir mejorando. Realmente no hay una respuesta simple a todo esto, entonces nosotros que consideramos que estas 3 etapas se pueden considerar ya sea por separado para apoyar a las organizaciones a lidiar con el aquí y el ahora, o como una hoja de ruta que nos va a ayudar a gestionar el impacto de COVID-19 a mediano y largo plazo. Entonces, básicamente estas 3 etapas nos van a ayudar a identificar dónde debemos innovar, colaborar, buscar alguna alianza para poder proporcionar soluciones relevantes a la realidad de cada una de las organizaciones. Gracias, Evelyn. Entonces nos queda claro las 3 etapas que mencionas: reaccionar, resiliencia y realizar. Que es bien interesante el planteamiento que estás haciendo para que cada uno lo pueda evaluar como una estrategia de volver a la normalidad, ya sea como un todo o individualmente cada uno. En ese sentido, también quisiera ver con Gastón, que estamos en un momento que estamos muy expuestos y hay mucha gente que va a converger a partir de ahora, tanto en los centros de trabajo como en los establecimientos de consumo. Acá la pregunta para ti, Gastón, sería ¿cómo preparar a las empresas mediante un protocolo que permita y dé la seguridad para desarrollar los procesos de manera segura, tanto para los colaboradores como para los clientes y a los proveedores? Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Antonio, por invitarnos. Bueno, de alguna manera, siguiendo lo que dice Evelyn y en concordancia, coincido que claramente hay que evaluar el todo, ¿no? Y obviamente el tipo de industria, el momento que se va a reaperturar y demás. Pero fundamentalmente cumplir con los lineamientos que hoy están impartiendo a nivel nacional, inclusive internacional, todo el tipo de industrias. ¿Qué es lo que pasa con el tema de COVID? Realmente para toda la población en general no deja de ser, no deja de haber miedo, incertidumbre, de alguna manera esto está generando pánico. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de todo ese pánico, toda esa incertidumbre, transformarla en riesgo. Cuando yo logro transformarla en riesgo la puedo empezar a medir. Y parte de la protocolización tiene que ver con eso, o sea, poder medir el riesgo que estoy expuesto, ¿no? O sea, realmente el tema de la bioseguridad es algo que se viene usando hace varios años. Este último tiempo ha tomado mucha connotación en todos los tipos de industria, justamente por el virus, por las empresas alimenticias y demás, ya venían aplicando técnicas muy similares en cuanto a la protección. El cumplimiento del protocolo lleva primero una revisión del estado de la empresa, o sea, una auditoría general donde pueda evaluar el alcance, o sea, cómo estoy parado hoy frente a la situación. O sea, no es lo mismo una industria química que tal vez un hotel. O sea, claramente las condiciones del lugar, las condiciones del contexto para volver a comenzar van a ser distintas. Y también va a tener que ver mucho la zona donde voy a hacer la apertura, ¿no? Cómo están los brotes y demás. Como recomendación general es nuevamente hacer una evaluación. Esta evaluación tiene que ser una evaluación interdisciplinaria, o sea, no tiene que ser una evaluación sesgada de una sola área, como por ejemplo el área de seguridad solo. Porque claramente intervienen varios aspectos: producción, rendimiento, calidad, seguridad, o sea, son varios aspectos, y esto tiene que de alguna manera darme un aporte importante a la continuidad del trabajo y realmente ver la viabilidad de volver de la misma forma o volver distinto, ¿no? Entonces digo, cuando hago una evaluación, de alguna manera involucro varios profesionales como bromatólogos, infectólogos, especialistas en seguridad e higiene, abogados y demás. El proceso de protocolización tiene que ver primero con la confección de una matriz legal. Esta matriz legal, como decía, y vuelvo a insistir en esto, en el cumplimiento legislativo a nivel local. Segundo, puedo tomar como referencia normas internacionales, existen como por ejemplo recomendaciones de lo que es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las normas OSHA. Y como tercero, inclusive tercero y no menos importante, las experiencias vividas en rubros similares en otros lugares. Claramente nosotros en América tomamos como referencia situaciones análogas de países de continentes como Europa, Asia, que de alguna manera fueron viviendo todo esto. Y eso lo llevamos acá. Obviamente que al traerlo acá cambian varios factores, como por ejemplo la cultura. O sea, nosotros por ahí los latinos somos más, no sé si la palabra decir, pero por ahí más afectuosos, tendemos a abrazar, a tocar, cosa que realmente eso se tiene que empezar a cortar, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay que adaptarlo mucho a la realidad actual. Entonces, la protocolización tiene que ver con el cumplimiento de la legislación, revisar o hacer una matriz
de todos los procesos de trabajo, o sea, evaluar cada riesgo, los focal point, dónde tengo los puntos de propagación del virus. Esto es, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, un hotel, los lugares donde puedo tener focos, los lugares de concentración de gente que pueden ser, no sé, el comedor, que puede llegar a ser los ingresos y egresos, que pueden llegar a ser algún lugar donde haya, no sé, público, gimnasios, piletas. Bueno, debo evaluar todos los sectores y en cada sector armar una matriz de riesgo ponderando la probabilidad de contagio. Y no puedo, y no es menor esto, no puedo dejar de suponer que alguien se va a contagiar. ¿Por qué? Porque realmente el virus se propaga y se propaga muy rápido, con lo cual la probabilidad de contagio es alta. Entonces, inclusive, debo armar un escenario cuando una persona se contagia y cuáles son los pasos a seguir. Ese es un punto fundamental. El segundo punto tiene que ver con la comunicación, con el manejo de los cambios. Acá hay un tema que tiene que ver con la habitualidad. O sea, yo puedo hacer procedimientos, protocolos donde defino modelos o prácticas de trabajo. Pero no solo con eso alcanza, o sea, porque realmente las personas precisamos generar hábito. El hábito se genera en no menos de 21 días. Una persona que practica una acción cotidiana en 21 días podría generar un hábito. En menos tiempo es imposible, o sea, digo, no es suficiente con decir no hay que dar la mano, o sea, hay que ponerlo en práctica y revisarlo y gestionarlo para que realmente la persona no dé la mano y tenga conciencia de que eso es un riesgo y que ese riesgo se puede minimizar evitando el contacto. Entonces, de acuerdo. Un poco, sí, para terminar diciendo, la capacitación y fundamentalmente la concientización, que es el tema fundamental, que son los 3 pilares esenciales. De acuerdo, Gastón, muchas gracias. En ese sentido nos queda claro y de importancia el tema de la matriz de riesgo. Yo creo que eso es importantísimo desarrollar y me gusta también lo que decías, el tema de la continuidad del trabajo. Y pensando en ello, Yolani, el factor más importante de esto sería el recurso humano. Y el recurso humano, después de haber platicado con lo que hemos escuchado del tema de negocios y del tema de seguridad ocupacional, ahora quisiera que viéramos cómo le está afectando a los trabajadores este tema, pensando en el bienestar y en la productividad. Entonces la pregunta de Yolani, ¿cómo podemos ayudar al bienestar de los empleados al regreso de la nueva normalidad de tal manera que no haya una repercusión tan fuerte que afecte la productividad? Yolani, no la escuchamos, Yolani. Listo, ¿me escuchan? Parte de la nueva normalidad, poner micrófonos. Pues muy buenos días, muchísimas gracias. Para mí es súper importante dar buenas noticias. Los programas de bienestar son buenas noticias. Ya Evelyn y Gastón hablaban de lo que se va generando, la necesidad de medir riesgos y los programas como los de wellness corporativos, que no son programas nuevos, traen toda esta gama de posibilidades para empezar a controlar el miedo. No únicamente el miedo y la sensación de temor a nivel personal y de colaboradores, sino también corporativo. Los programas de bienestar son creados justamente para que se desarrolle una cultura de bienestar integral en donde se fomente un clima organizacional con un estilo de vida favorable, con flexibilidad y con integración de la vida personal y de la vida familiar. ¿Qué pasa? Estos programas no son nuevos, vienen desarrollándose hace más de 10 años, países como México y Colombia los tienen muy establecidos, pero ahora tienen que tener un enfoque diferente. A partir de COVID-19 implica que todos estos programas de bienestar conjuguen una propuesta que integre programas de responsabilidad familiar corporativa, de responsabilidad social empresarial y desarrollo de un programa mente, cuerpo y espíritu. A partir, como usted decía, Tono, del COVID-19 se ha generado para las personas que lo han padecido y sus familias un síndrome de estrés postraumático que ha generado miedo a la vida y miedo a la muerte. Esto es tremendo para el ser humano. En esa función, los programas de wellness corporativos están orientados a establecer un balance completo para que las personas puedan restablecer la confianza, no solo en el ser, sino en las empresas para las cuales trabajan. Como muy bien dice Bruce Lipton, doctor en biología celular y pionero de investigación en células madres, la mente genera energía.
Cuando piensas, transmites energía y los pensamientos son más poderosos que la química. ¿Qué quiere decir con esto? Que a ti como colaborador y a la empresa, a los empresarios, todos estos pensamientos, si se generan en negativo, son muy poderosos. Todos los programas de wellness están orientados entonces a balancear la vida, recuperar y potenciar las energías personales, mejorar los hábitos saludables, eso es fundamental, reducir el nivel de estrés y de ansiedad, aumentar el compromiso con la empresa y, por supuesto, elevar la productividad. Ese es un impacto del wellness corporativo que es igualmente importante para el colaborador, es elevar e incrementar su productividad y a partir de esto incrementar la productividad de la empresa. Entonces son programas con una óptica integral que van a impactar sin duda ahora la vuelta a la nueva normalidad. Perdón, que para finalizar, la nueva normalidad tiene una connotación negativa. Nos hemos hecho la idea que regresar a la nueva normalidad es ponernos una mascarilla, mantener el distanciamiento social. No, es regresar a una realidad en la que nos podemos potenciar como seres humanos. Podemos ser diferentes, podemos ayudar a nuestras empresas, a nuestro país y al planeta. Muchas gracias. Gracias, Yolani. Nos queda claro entonces que este programa integral que menciona nos va más allá de ver solo al colaborador como un recurso de la empresa, sino que tiene que ver con su entorno familiar, y este programa de wellness que usted menciona pues es integral. Entonces hemos visto como esta primera parte cómo regresar a la nueva normalidad y como una serie de etapas, tanto desde el punto de vista de negocio, del bienestar y de la salud ocupacional, tenemos que tener en consideración. Pero luego de oír estas intervenciones, tenemos que pensar cómo reevaluar el modelo de negocio. Entonces, Evelyn, yo te preguntaría, ¿por qué es tan importante en este momento considerar la reevaluación de este modelo de negocio? Claro, pues primero debemos tener muy en claro ahorita que el mundo está cambiando como consecuencia de COVID-19. Entonces, las empresas tienen que imaginar esta nueva normalidad lo antes posible y realmente repensar cómo se van a posicionar en ella. Entonces, para esto definitivamente tenemos que salir de la caja y encontrar nuevas oportunidades para llegar a nuestros consumidores. Probablemente ahorita pues estamos finalizando, ya pasamos la respuesta al impacto inicial de COVID-19, minimizando todos los riesgos financieros, los laborales, los operacionales. Entonces, ahorita es muy importante poder mantener nuestro negocio a flote. Y por ello debemos tener la capacidad de alterar las operaciones ante las condiciones comerciales cambiantes, siempre preservando la continuidad de la provisión de esas funciones críticas, ya sea las nuevas que están saliendo y las existentes para nuestros clientes. Un ejemplo muy claro de esto es la industria de restaurantes. Ellos tomaron decisiones rápidas para mantener la sustentabilidad del negocio, innovaron con delivery, en muchos casos no lo contaban, entonces buscaron alguna alianza estratégica para poderlo hacer y de esta manera se adaptaron a sus consumidores. De igual forma podemos ver en la industria de retail, con lo que es, también tienen delivery, incluso lo que es pickup, entonces ya habilitaron su página web o incluso por WhatsApp. Uno hace todos los pedidos y ya dice, bueno, van a estar en tal tienda y ya solo uno los llega a recoger. De igual forma con supermercados. Ellos están trabajando casi que de la misma manera. Entonces, darle la vuelta a esta situación es bien importante y buscar esas alternativas. Entonces, todo esto pues nos va a llevar a una adaptación exitosa de los nuevos modelos de negocio y formas de trabajo necesarios para abordar tanto los cambios políticos, económicos, como los socioculturales y, por supuesto, los tecnológicos. Gracias, Evelyn. Me parece súper importante eso de posicionarnos ahora en la mente del consumidor y adaptar los nuevos modelos de negocio. Y ahí llegaríamos a preguntarle a Gastón, ahora que vamos a tener tanta afluencia en los centros de trabajo y ya hablamos del protocolo y de las medidas de seguridad, ¿qué medidas debe adoptar a efecto de garantizar que van a producir o consumir de manera segura? Por ejemplo, en los hoteles o en los aviones, en los bares, en los centros comerciales. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, la recomendación es armar un comité de evaluación, un comité mixto donde
participen personas de distintos sectores de la empresa para poder evaluar medidas preventivas y correctivas. Esto es a nivel macro. Ya a nivel más puntual tiene que ver primero, en primera instancia, tratar de minimizar la aglomeración, si es posible, no en todos los casos posible, pero vamos a suponer que se puede tratar de empezar a trabajar. Para la gente que trabaja, usar trabajo mixto, o sea, home office y presencial. Esto no solo va a reducir el tiempo de exposición, sino la cantidad de gente que se aglomera. Segundo punto, en lo posible, establecer procesos a los cuales haya menos aglomeración de gente. Digo, o sea, si yo sé que, por ejemplo, tengo puntos de concentración, tratar de dividir ese proceso en varias etapas para evitar justamente que la gente se aglomere. Como tercer punto, no menos importante, bueno, el uso de la tecnología es fundamental en esto. Aplicar medidas de control preventiva, como por ejemplo, medición de temperatura, medición de verificación de uso de elementos, inclusive un checklist. Hemos desarrollado, por ejemplo, aplicaciones con BDO que podemos verificar el estado de salud de las personas en tiempo real, ¿no? O sea, con ciertas preguntas que tienen que ver con si estuve expuesto, no estuve expuesto y demás. O sea, de manera preventiva un checklist, de manera global evaluar procesos y tratar de dividir las aglomeraciones, inclusive en los que se pueden, si no se pueden bajar la gente, tratar de dividir turnos, tener procesos y estándares muy fuertes de desinfección, o sea, de poder mantener una limpieza higiénica que perdure, obviamente protocolizada. ¿Qué quiero decir esto? Con elementos de limpieza habilitados, certificados y que realmente me garanticen la descontaminación. Controles, como decía hoy, controles fundamentales en la parte preventiva, y generación de simulacros o formación de brigadas y auditores de bioseguridad, ¿no? Personas veedoras que puedan en forma preventiva poder revisar todos los procesos en forma continua. Esto no va a dejar de ser un proceso de mejora continua. Estos son los lineamientos generales que deben tener en cuenta todas las industrias, ¿no? Gracias, Gastón. No, por favor. Está claro que además de todas las recomendaciones que está dando el gobierno, cada empresa debe preparar su propio protocolo de acuerdo a las circunstancias y a cómo pueda manejar tanto personal, clientes o proveedores. Totalmente. Yolani, gracias. Yolani, ahí tenía la inquietud si nos puede ampliar un poco más sobre el tema que usted mencionó anteriormente, porque quisiera saber cómo impacta esto en la salud de los colaboradores y de manera tal de que podamos apoyarlos más y esto redunde en la productividad. La pregunta sería, ¿cuáles son las principales consideraciones que hay que tener para estar preparado a los cambios que vienen? Pues las principales consideraciones son empezar a ver la realidad. No son consideraciones de ver una nueva normalidad, son consideraciones de ver lo que somos, lo que tenemos y qué cambios debemos impulsar. Y esos cambios ahora son ver la empresa a partir del ser del propio trabajador, del propio colaborador. Cada empresa debe hacer, así como decía Gastón, establecer un protocolo aislado por empresa al del gobierno. También cada programa de wellness tiene que ser adaptado y hecho a la medida de cada empresa. ¿Qué debe complementar? ¿Qué debe tener un programa de wellness corporativo? Debe tener acciones orientadas en 5 áreas del ser que van a impactar la productividad de la empresa. En el área física, por ejemplo, tener programas de alimentación equilibrada, de ejercicio físico y de periodos de descanso. En el área mental, en donde lo que se trata es de ejercitar al colaborador para tener objetivos claros y potenciar su creatividad en la empresa. En el área emocional, que es diferente al área mental, se trata de apoyar para eliminar o anular pensamientos negativos o creencias limitantes. Y por supuesto el área espiritual. Como todos ustedes saben, a partir del estudio de la Universidad de Harvard, ahora ya no se habla de inteligencia emocional, se habla de una inteligencia espiritual que eleva a la capacidad del colaborador de tener una resiliencia y poder convivir empresarialmente. Es afrontar las dificultades desde las tareas diarias en espacios armónicos, desde el centro, en el aquí y en el ahora. Entonces, Antonio, está también el tema familiar, que es un punto fundamental
del área del wellness corporativo, que es conciliar todos los ámbitos de vida. Y acá es donde nosotros podemos ver que los estudios de la Universidad de Oxford son tan importantes como, por ejemplo, lo que se ha hablado de la química de la felicidad. Ahora pueden ustedes comprender que para tener un programa integrado en estas 5 áreas deben ser fomentadas a partir de la química de la felicidad. ¿Qué es eso? Generar acciones y actividades que hagan que el cuerpo produzca endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina. Esto parecía antes algo mágico, pero ahora la luz solar, el ejercicio físico genera endorfinas, el yoga, el pilates generan endorfinas, las dopaminas es a partir de tener un objetivo y un trabajo en equipo para llegar hacia esto. Entonces la idea es tener un protocolo de seguridad para cada empresa y desarrollar un programa de wellness adaptado a la necesidad de cada empresa a partir ahora del ser, a partir ahora de la persona. Y estos ya no son pensamientos mágicos. La meditación mindfulness ya está aprobada científicamente. Esto ya no es mágico, esto es lo que Gastón hablaba. Se abren nuevos caminos neuronales en 21 días. Por eso se cambian los hábitos. Respirar, volver al aquí y a la hora, eliminar el temor de nuestra vida. Eso es lo que ahora yo llamaría, a la luz de pensarlo, la nueva normalidad. Una vida llena de oportunidades a partir de las cuales los seres humanos podemos ser mejores y mucho más eficientes en nuestra vida y por ende en nuestras empresas. Los invito a que su nueva normalidad sea poder ver esta amplia gama de posibilidades y no vibrar en el inconsciente colectivo del temor. Así es que, pues, a generar la química de la felicidad, que eso está en nuestras manos. Gracias, Yolani. Excelente. Y viendo ese tema de la nueva normalidad, pues Evelyn nos está dando muestras también de cómo hay que compartir en casa, cuidando a los bebés, siendo ama de casa, cuidando mascotas, etcétera. Y siempre va a estar esto presente. Y ante ello, Evelyn, la pregunta sería, ¿consideras que las empresas deben planear el regreso al trabajo y de salir del COVID más fuertes y de manera más inteligente? ¿Cómo crees que debería de hacerse? Pues independientemente de las decisiones que tome el gobierno con relación al retorno de labores en esta nueva normalidad, cada una de las empresas deben planificar un enfoque ordenado y reflexivo para este regreso. Entonces hay 3 cruciales pasos para poderlo lograr. Primero, pues crear un plan de regreso al trabajo. Segundo, trabajar a través de las etapas de operaciones parciales y completas. Tercero, pues aumentar la capacidad de recuperación a través del monitoreo de un posible resurgimiento del virus, que es algo que ya habíamos mencionado en la primera pregunta. Entonces, al hacer todo esto de manera cuidadosa y metódica, las empresas pueden comenzar el proceso de restauración de operaciones y al mismo tiempo asegurarse de no dar un paso adelante y 2 hacia atrás. Otra pieza fundamental en este rompecabezas definitivamente es el Consejo de Administración. Aquí es donde se debe crear un comité de crisis que se va a encargar de gestionar los protocolos de salud y seguridad ocupacional, así como la redefinición de la estrategia o mapa de ruta para afrontar esta nueva realidad, cumpliendo siempre toda la normativa establecida por las entidades estatales y también por la empresa en sí, cuidando sobre todo al personal porque al final es el activo más valioso. Debemos tomar muy en cuenta también que con esta nueva modalidad de teletrabajo, el colaborador pues absorbe mucho de los gastos de operación como la luz, el internet, el teléfono, etcétera. Entonces, las organizaciones no deben de descuidar todos los recursos disponibles a favor de los colaboradores para ayudar a mitigar todos estos costos, así como crear programas para poder apoyarles con su salud tanto física como mental. Bueno, como empresarios, pues debemos enfocarnos en cómo reactivar también la propuesta de valor y sobre todo la comunicación con los clientes y proveedores. En la parte operacional, tenemos que cuidar el flujo de caja, eso es primordial, y se debe también controlar casi que a diario y saber con qué contamos para afrontar nuestras responsabilidades en cuanto a lo que es el flujo, ¿verdad?
Y para lograr todo lo anterior, definitivamente la tecnología es nuestro aliado, como un soporte en nuestras acciones y en nuestras decisiones, tanto en la parte comercial, operacional y en la parte laboral. Gracias, Evelyn. Entonces estamos viendo nuevamente el riesgo de que pueda haber una segunda ola. Personas que ya se han contagiado pueden volverse a contagiar. Y en ese sentido, Gastón, ¿cuáles debieran ser esas medidas de protección que deberían de implementar las empresas para asegurar el menor de los impactos? Bueno, en realidad, en el caso de que pueda ser un rebrote y demás, el proceso no deja de ser muy similar a la protocolización y demás. Es un proceso primero de auditoría, o sea, verificar en forma continua que todo el proceso que hemos implementado, si la evaluación de riesgo y demás, se cumple. El segundo tema tiene que ver donde muchas veces pensamos que tal vez en estas organizaciones hay mayores contagios y en realidad yo diría que no, que claramente los mayores contagios se producen con gente cercana y paradójicamente se producen en la familia, no en las empresas. Esto tiene que ver con que las empresas normalmente, la gran mayoría, tienen una protocolización en todos los procesos. O sea, más allá del cumplimiento de la ley, que es sine qua non, tiene un estándar de control, un estándar preventivo, un estándar en cuanto a capacitación, tienen los comités. Entonces realmente la probabilidad obviamente baja. Esto no quiere decir que no se puedan contagiar, pero baja. En la familia, por ejemplo, pasa lo contrario. Normalmente no hay una protocolización, o si la hay no está escrita, no está documentada, y de alguna manera la familia, por exceso de confianza, muchas veces no usa o no toma los recaudos necesarios. Entonces, es muy probable que el contagio venga desde la familia hacia la industria. ¿Qué puede hacer la industria acá o qué puede hacer la empresa acá? Bueno, primero seguir con el proceso de auditoría, trabajo y protocolización y revisar siempre las matrices legales, o sea, con los cambios legislativos que se producen semana a semana. Segundo, capacitación interna y externa. Capacitación interna de su personal, contención, un tema fundamental, la contención, el tema desde el punto de vista psicológico, el personal. Hoy la gente, como dijimos, estaba muy sensible, de alguna manera tiene miedo, o sea, creo que empezamos a notar más la finitud de la vida, entonces pensamos que si nos contagiamos realmente nos vamos a morir, cuando no siempre es así. Y acá me atrevo a decir que inclusive le diría más, o sea, en condiciones, si me remonto 5 meses atrás, por ejemplo en Argentina, yo soy de Argentina, más allá que vivía en México, moría más gente en accidentes de tránsito que por COVID. Y esto tiene que ver porque de alguna manera, pero no nos dábamos cuenta, o sea, o por lo menos no lo asimilábamos como tal. ¿Esto qué tiene? ¿Por qué no? Y porque de alguna manera ese riesgo, el riesgo de tránsito lo teníamos ya asumido y sabíamos que podía pasar. En nuestro inconsciente y consciente lo sabíamos. Entonces sabíamos que cuando subíamos el auto debíamos usar el cinturón de seguridad, respetar las normas. Con la bioseguridad o con los riesgos de COVID pasa lo mismo, o sea, tengo que entender que es un riesgo más. Entonces, fundamental, como dije, o sea, controles, culturización, comunicación y capacitación interna y externa, o sea, cómo llevar esta capacitación y esta concientización a las familias. Es fundamental porque realmente es donde están los focos, donde puede haber focos de propagación, verificar constantemente los controles, los transportes, los métodos de cómo va la gente a trabajar, los lugares de trabajo, el proceso de desinfección. Realmente trabajar sobre una matriz donde pueda tener indicadores de auditoría, de evaluación, que me permita verificar el estatus del avance de la pandemia, ¿no? O sea, cómo va actuando y cómo se va comportando, porque también es verdad que el virus se va comportando de forma distinta, es como que va tomando distintas acciones el organismo, no todos los organismos le está pegando igual, entonces de alguna manera es necesario estar informado, y para eso la única forma es estar asesorado por profesionales, por un equipo que de alguna manera nos dé un aporte técnico desde cada área, ¿no? Esto es fundamental en esto, o sea, el proceso de comunicación, de capacitación, bueno, el uso de la tecnología creo que es la niña bonita de toda la charla, ¿no? Claramente esto es necesario. La otra vez estábamos charlando con un cliente y nos comentaba que, por ejemplo, por decir una marca de alimentos que normalmente propagan o hacen propaganda de su alimento haciendo exhibiciones en supermercados y demás con grupos de varones y chicas mostrando comidas. Hoy eso, por ejemplo, ya no lo ven viable, porque claramente es un posible foco de propagación. Entonces diseñaron una aplicación donde tiene un código QR puesto. Entonces yo voy con el celular, saco una foto y en forma online me atiende una persona diciéndome, ¿usted está probando tal alimento? O sea, ¿qué le gusta? ¿Qué necesita? O sea,
cómo las empresas se van ingeniando a la nueva normalidad, ¿no? O sea, a evitar el contacto, pero no la cercanía, ¿no? De alguna manera es esto, o sea, de alguna manera trabajar con las personas, pero bajo otro modelo. Y esto creo que es lo que viene y lo que realmente tenemos que ir acostumbrándonos. Y sobre todo hay un tema especial que tiene que ver con la gente por ahí más grande, o sea, digo, más grande o la gente que no está tan acostumbrada al uso de la tecnología, que ese es el desafío que tenemos en la sociedad, porque claramente tenemos que seguirlo incorporando, pero tenemos que darles herramientas y capacitación para que puedan seguir trabajando. Estas en líneas generales son las principales recomendaciones. Creo que Antonio está cerrado el micrófono. De acuerdo, Antonio, ese sí es nuestro gran reto, que nos subamos a la tecnología, indudablemente. Y también veo interesante el hecho de que como el recurso humano es el activo principal de la empresa, ahora el patrono se tiene que preocupar más allá de los protocolos de negocio, también que hayan familiares para contrarrestar todos estos efectos de la segunda ola. Y ya para ir cerrando esta primera ronda que hablábamos de preguntas directas por parte de nosotros, Yolani, yo quisiera que usted nos dijera si es posible saber que hayan referentes de programa Wellness. Quisiéramos saber qué experiencias hay de programas Wellness en estos momentos de crisis y si usted nos puede comentar alguna experiencia que pueda ser ejemplo para nuestro público que nos acompaña. Muchas gracias, Tono. Sí, me gustaría empezar por casa. Un referente de un programa de impulso de wellness es BDO. Yo creo que hay que empezar siempre por decir lo bueno que nos acompaña desde dentro. BDO empezó todo un desarrollo de un programa y empezó a evaluar el teletrabajo justo previo a este tema de pandemia, y realmente hubo unos resultados muy buenos a nivel de un grupo que se trató, y eso pues son buenas noticias porque en Guatemala ha resultado que ya se han empezado a impulsar pues estos proyectos. A nivel mundial, pues el referente de éxito que muchos guatemaltecos conocemos es Google, ¿verdad? Google tiene una de las claves del éxito en donde el buen ambiente se respira en sus instalaciones. De esa cuenta es que hay tantas aplicaciones para trabajar en Google y solo de todos los que aplican de 131, uno es el que logra entrar. Google en todo el mundo tiene a sus empleados que se conocen como Googlers con bicicletas, juegos, horarios, baños temperaturizados, es decir, ha implementado toda una política de bienestar empresarial que hace que las personas tengan esta energía y esta unión para afrontar crisis en momentos como los de COVID-19. Google trabaja con un modelo 70-20-10, que es muy interesante. 70% del tiempo se dedica a sus proyectos, ¿verdad? Proyectos que son propios de la empresa, 20% a proyectos relacionados con vías de desarrollo y 10% a proyectos personales. Y así de esta forma se desarrolló Gmail, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con Google cuando sale el tema del COVID? Tienen una capacidad ya instalada a nivel energético positivo a vibrar en el desarrollo de proyectos nuevos en un ambiente diferente, se adaptan perfectamente al teletrabajo, tienen podcast con sus líderes, tienen motivación todo el tiempo, ya tienen toda esta implementación de meditaciones, de ejercicio, y entonces, ¿qué pasa con eso? Les permite empezar la formación gratuita sobre competencias digitales. Empiezan a ver más allá de Google y empiezan a ver en el planeta, en el mundo, cómo ayudando a las pymes, pequeña y mediana empresa, durante la crisis, con desarrollo de aplicaciones, también empiezan a desarrollar aplicaciones de bienestar. De hecho, empresas como Amazon y Google, con el COVID, tienen un repunte en la bolsa de valores. Entonces, todo lo que se ha hecho desde antes tiene un impacto positivo ahora, aquí, para poder actuar hacia los demás. Entonces es muy importante, ¿verdad? Yo creo, Antonio, yo creo en términos generales que muchas empresas en muchos países y en Guatemala se lograron adaptar a este cambio, y creo también
que, si somos conscientes, han tenido factores de éxito. Ha sido un esfuerzo grande, pero se ha ido haciendo poco a poco. Lo que es lindo es poder ver en grande, es poder vernos proyectados en empresas así, que han tenido éxito y son diferentes en ese aspecto. Gracias, Yolani. Vamos a terminar entonces ahora esta etapa de preguntas directas nuestras y vamos a pasar directamente a preguntas que nos ha hecho el público que está participando, y vamos a comenzar con Evelyn. Evelyn, ¿cómo ve la nueva normalidad en la visita médica? Bueno, el visitador médico definitivamente pues no va a desaparecer. El visitador médico se va a transformar. Es evidente que el acto médico en sí, o sea, el médico seguirá tratando a su paciente y en muchos casos tendrá la oportunidad de decidir qué fármaco va a utilizar y cuál es el que más le conviene a su paciente, pero hay que tomar muy en cuenta que al final del día es el paciente quien va a decidir si lo compra o se va a ir por otro fármaco. Entonces, el visitador médico tiene que empezar a cambiar ese paradigma de que ya no solamente el médico es su cliente, sino que también el paciente. Entonces, la eficacia y la seguridad de un fármaco ya no va a ser lo único que importa, sino que también el coste-efectividad, que es otra cosa que se deben tomar en cuenta. Y definitivamente los futuros visitadores pues deben tener más competencias y trabajar de una forma más transversal. Entonces, el visitador médico del futuro y del presente, muchas de las compañías farmacéuticas actualmente pues tienen más competencias de las que tenían hace unos años. Entonces, a las funciones y competencias que tienen actualmente se tienen que sumar lo que es la habilidad de relacionarse, la habilidad de negociación. Entonces, todo eso pues son cosas que tienen que tomar muy en cuenta, la comunicación, la coordinación que tienen con los diferentes clientes. Entonces, y la manera en la que van a transmitir esa información tanto al médico como en algún momento él puede transmitírselo a su paciente. Gracias, Evelyn. Gastón, te traslado esta pregunta. Dice, ¿considera que llegará el momento en que a las empresas y comercios se les puede exigir cumplir con una norma que garantice que los clientes y los visitantes no contraerán el COVID-19 y otros virus? ¿Llegará el momento que a los futuros candidatos a un puesto se les pedirá un certificado de que no está contagiado con COVID como parte del certificado de salud? La verdad que no soy futurólogo, pero sí puedo decir que entiendo que va a haber, o sea, yo creo que al revés, yo creo que en realidad lo que va a pasar que la persona que tenga, y esto lo digo yo, no soy médico, por favor, que la persona que haya pasado por COVID o se haya contagiado es una persona que de alguna manera me parece que va a estar más inmune y menos probabilidad de contagiarse, con lo cual van a ser los mayores proveedores de trabajo. O sea, si yo por ser empresario tengo que tomar una persona, tomaría una persona que haya tenido ya COVID y que haya pasado toda la situación. Sí creo que va a haber normas, pero las normas normalmente no son obligatorias, son recomendables, como las normas ISO 9000. De hecho, se está trabajando, ya la gente de ISO y demás está trabajando sobre normas. Ya existen normas recomendables para establecer. Y ya hay países que tienen una legislación muy estricta en tema de bioseguridad, con lo cual deben cumplir. De hecho, hay empresas que están diseñando ya aplicativos como para tener ese historial que ustedes comentan de si tiene la vacuna, no la tiene y demás. O sea, se está avanzando en eso. Yo creo que sí, que va a ser una condición, pero digo que va a ser al inverso. O sea, si tuviste, me parece que vas a tener más probabilidades de ingresar a que si no tuviste, porque obviamente la persona que no tuvo todavía COVID es más probable que se contagie. Y hay una realidad, hay médicos que hablan que el 80% de la población se va a terminar contagiando. Entonces, es algo que va a ser inevitable, más allá de todas las medidas. Lo que tenemos que lograr que el contagio se produzca más a largo plazo, o sea, que tengamos la posibilidad de tener mayores elementos preventivos, una vacuna, en fin. Pero en definitiva va a terminar siendo, por lo menos lo que dicen los especialistas médicos, como una gripe o como otro tipo de infección. Gracias, Gastón. Por favor. Y Yolani, vamos a trasladarle también a usted una pregunta que dice, ¿considera que el wellness corporativo será el éxito o fracaso de una entidad para el regreso a la nueva normalidad? Creo que poner el éxito o el fracaso en un programa
es bastante fuerte. Pero si yo tuviera que apostarle a un programa, le apuesto a un programa que a su vez apueste por el ser humano. Es decir, sí. Si nosotros vemos que a partir del ser se fomentan cambios, se fomenta un equilibrio, sube su motivación y con relación a lo que hemos venido hablando, que las empresas posiblemente contraten a los que ya tuvieron COVID, que no. Recuerden que estos programas se ven desde la compasión del ser. ¿Qué quiere decir desde la compasión del ser? Por favor, no estigmaticemos a una persona que no ha tenido COVID, ni a una que ya tuvo COVID. Simplemente es una situación mundial, planetaria, que estamos viviendo y que posiblemente nos va a tocar a nosotros vivir. Entonces sí, si las empresas, las corporaciones pueden empezar proyectos y programas que generen una diferencia y un cambio del ser con motivación, con ejercicio, con buena alimentación, con cuidado hacia el medio ambiente, con respeto a la vida misma, les diría que sí, que apuesten por el plan de wellness porque es un plan, es un programa integral. Por primera vez, ¿verdad? No sé si primera sí, pero COVID era COVID, ¿sí? Se está tratando de ver que la productividad de una empresa parte a partir del colaborador y del ser también. Entonces creo que este vínculo es lo que haría exitoso un programa de wellness en una empresa o en una corporación. Muchas gracias, Yolanda. Muy bien, algo que ha caracterizado a todo BDO es de que todas las conferencias y webinars han sido de 1 hora y queremos respetar ese tiempo por la agenda de cada uno de ustedes. Les damos las gracias por haber participado y prontamente les mandaremos una encuesta para que nos ayuden a calificar cómo les ha parecido el mismo. En nombre de Yolani, de Evelyn y de Gastón les damos las gracias a todos. Buen día.